Hola, saludos a todos los que están mirando este video. Yo les voy a comentar un poco sobre las características del razonamiento algebraico en las edades tempranas y hasta el bachillerato. El orden que voy a seguir es el siguiente. Voy a comenzar con el problema del álgebra escolar, aludiendo a algunos de los aspectos relacionados. Posteriormente, abordaré algunas rutas que se han propuesto para atender precisamente esta problemática del álgebra escolar, que es el álgebra con sentido. Focalizaré un poco en una ruta que es el pensamiento estructural. Hablaré sobre esta noción de sentido estructural y los productos notables. Centraré posteriormente en dos estudios relacionados con esta temática e intentaré ya como punto final dar respuesta a qué pasa con la enseñanza y aprendizaje de los productos notables. Voy a continuar. Voy a desactivar mi cámara porque influye en la diapositiva. Bien, la problemática del álgebra escolar ha sido persistente a lo largo de muchos años y algunas investigaciones reflejan pues algunas evidencias que se han encontrado con estudiantes, ¿no? Que existe una limitada interpretación del signo igual y también que existe dificultad para proporcionar significado a las letras, a las variables y a los parámetros, y que también tiene una incidencia en cómo operar con estas letras. También existe una limitada comprensión de las propiedades y el orden de las operaciones que influye en que se le dé sentido precisamente a estos aspectos en el trabajo algebraico. Y también existen dificultades para operar con las fracciones, no solo las fracciones que se ven en la escuela primaria, sino que también en las fracciones algebraicas que posteriormente se desarrollan en la educación secundaria y en el bachillerato. Y por supuesto también en el trabajo con las funciones. Estas dificultades encontradas hacen alusión a una necesidad de promover un conocimiento conceptual. Se especifica que este conocimiento conceptual influye en el desarrollo de habilidades procedimentales correctas y también que los estudiantes con un conocimiento conceptual más robusto, más sólido, son mejores para resolver ecuaciones y que pueden aprender nuevos procedimientos más fácilmente. Sin embargo, esto lo menciona Cuesta, que sí, aunque los estudiantes muestran una mayor flexibilidad para el trabajo con expresiones algebraicas en la universidad, debido a su contacto con matemáticas más avanzadas, su comprensión no es lo que se espera. Las investigaciones sugieren que es necesario el conocimiento conceptual para tener una mejor habilidad procedimental, pero que sí existen casos en los que los estudiantes reflejan un dominio procedimental más o menos adecuado, pero que no necesariamente están comprendiendo lo que se está desarrollando a través de esos procedimientos. Entonces esto es bastante interesante. Bien, a luz de estas dificultades encontradas en las investigaciones en el trabajo
en el trabajo algebraico de los estudiantes, pues llega una propuesta que pretende pues atender o dar una solución o algún tratamiento más bien a estas dificultades encontradas, que es precisamente lo que propone Caput con lo que él denomina algebrización del currículum y que se interpreta como desarrollar un álgebra con comprensión desde la primaria hasta el bachillerato. Es decir, poner de manifiesto el carácter algebraico de las actividades que se van desarrollando a lo largo de este trayecto educativo, desde primaria hasta los estudiantes entre 16 y 18 años, que son los estudios de bachillerato en México. Este autor Caput propone 5 elementos importantes para desarrollar precisamente esta algebrización del currículum, que es focalizar en la generalización, poner énfasis en las funciones, en las estructuras, el lenguaje, que es muy importante si hablamos del álgebra, y la manipulación sintáctica, ¿no? Entonces podemos reconocer que estos elementos influyen en lo que nosotros podemos entender por el álgebra escolar, o más bien lo caracteriza. A partir de esta algebrización del currículum, pues lo que se pretende es precisamente un desarrollo de un álgebra con sentido, focalizando en aspectos funcionales y estructurales desde los 6 hasta los 18 años en los estudiantes. Hay algunos trabajos, como por ejemplo el de Marta Molina, que hay algunos estudios hechos con estudiantes de preescolar en relación al pensamiento funcional, en específico los patrones. Pero lo que se sugiere es precisamente incorporar tareas o actividades que permitan poner de manifiesto estas características del álgebra con sentido a través de estos elementos, ¿no? El pensamiento funcional y el pensamiento estructural. Algunas actividades investigaciones que se han reportado en este marco eh, es, por ejemplo, apreciar las operaciones como funciones, la generalización de los patrones también, y el pensamiento relacional, que busca precisamente centrarse en aspectos como propiedades y no en los resultados cuando estamos en el marco operativo o en el marco también de la educación primaria. Estos estudios se han desarrollado fuertemente en la escuela primaria y se utiliza la etiqueta Early Algebra o álgebra temprana para que los niños pudieran apreciar regularidades, la generalización, denotar reglas, comenzar a utilizar algunos símbolos, no necesariamente letras, su trabajo en, este, en este grado educativo. También en estos esfuerzos por atender la problemática del álgebra escolar han surgido estudios en relación al uso de las letras en el trabajo algebraico. Y es precisamente la propuesta de Kuchemann en los 80, el sentido de los símbolos de Arcavi, los 3 usos de la variable, que posiblemente sea mayor conocido en el contexto mexicano, de Ursini, y los significados del parámetro de Drivers en su tesis doctoral.
Entonces, estos estudios vienen a aportar cómo se trabajan con las letras, qué significados le proporcionan los estudiantes y algunas rutas o andamiajes que se pueden utilizar precisamente para dotar de sentido al trabajo algebraico. Estos últimos estudios sobre el significado y uso de las letras es importante. Cuando nosotros hablamos de un trayecto eh, de, de desarrollo del pensamiento algebraico desde edades tempranas hasta bachillerato, en las edades tempranas se está focalizando en dar un sentido y desfocalizar un poco las técnicas y los procedimientos y focalizar en significados del signo igual, en denotar con símbolos lo que se desconoce, hacer un acercamiento más de tipo conceptual que procedimental. Esto también porque algunas investigaciones han reportado que el carácter que permea la enseñanza de las matemáticas de forma general es más bien de carácter operativo. Pero llega un momento en el que el trabajo con el álgebra es necesario manipular expresión. Y existe una tendencia de que el álgebra tiene sentido, ya cuando estamos hablando del álgebra propiamente, del álgebra de secundaria y de bachillerato, a que tiene que ser útil, o algunos utilizan la expresión funcional. Las matemáticas tienen que ser funcionales, como aplicativas, y por eso ha tomado también mucha fuerza esto de la modelización, para que el estudiante pueda reconocer su importancia. Sin embargo, las matemáticas y sobre todo el álgebra es importante en sí mismo. No, no es necesario o no debiera verse de esa manera tan tajante de que tenemos que promover situaciones contextualizadas para apreciar la belleza de las matemáticas o para apreciar la belleza del trabajo algebraico. Y esto precisamente nos los da el cómo se desarrolló el álgebra, pasando del álgebra retórica en el que no se utilizaba ningún símbolo o letra hasta el álgebra sincopada con Diofanto y hasta que vimos el esplendor con el álgebra simbólica de Vieta. Es decir, el, el uso del lenguaje alfanumérico se convirtió en una herramienta potente para el trabajo algebraico y, claro, para su carácter útil en otras áreas, ¿no? Las investigaciones concuerdan en que tres aspectos importantes del álgebra es precisamente la generalización, el uso de lo simbólico literal o alfanumérico y realizar transformaciones de expresión. Entonces, sí es necesario focalizar que el álgebra es importante en estas tareas o actividades en las que posiblemente el estudiante todavía no es capaz de apreciar la belleza que tiene el trabajo algebraico descontextualizado. En este marco del álgebra, del trabajo algebraico en sí, surgen dos elementos importantes para su desarrollo, que es el pensamiento relacional
que se trabaja en edades tempranas hasta el pensamiento estructural. Este pensamiento relacional que ha sido trabajado fuertemente en la escuela primaria, y podemos referir también a otros estudios más recientes realizados por Marta Molina y colaboradores, que está focalizado precisamente en usar el sentido del número y la operación para reflexionar sobre expresiones matemáticas como objetos en lugar de como procedimientos que se llevan a cabo. En este contexto se utilizan expresiones en donde el signo igual se fomenta en su significado de equivalencia y no como resultado, en la que se promueve la descomposición de números, en las que se puede apreciar el uso de las propiedades, y es importante decirlo, los niños no necesariamente tienen que referir que está usando tal propiedad, sino ver la necesidad de, eh, de su uso en el análisis de alguna expresión, ¿no? Más que expresar verbalmente que está usando alguna propiedad. El sentido estructural eh, viene precisamente a ver ya la expresión algebraica como un objeto. Eso que cuando nosotros vemos una expresión y ya sabemos cómo proceder, ya sabemos cómo la podemos factorizar, cómo podemos agrupar y qué operaciones se pueden llevar a cabo. En este sentido, pues estos autores mencionan reconocer qué manipulaciones son posibles realizar y qué manipulaciones son útiles realizar, ¿no? Cuando ya estamos resolviendo algunas expresiones algebraicas complejas, podemos hacer algunas manipulaciones que posiblemente no nos lleven por un camino adecuado, ¿no? Entonces tenemos que retomar otro tipo de manipulación, hacer otras manipulaciones, perdón, para poder llegar a algo concreto. De esta manera, algunos autores como Kieran y Mason proponen esta expresión de mirar la estructura. No solo en números y operaciones, Kieran menciona que también se puede apreciar la estructura en patrones figurativos y funciones. Es decir, el autor lo propone como algo transverso. Aquí yo voy a focalizar en mirar la estructura en números y operaciones porque está relacionado. Mirar la estructura significa mirar a través de objetos matemáticos. Y para los niveles de primaria y secundaria significa desarrollar la conciencia de las posibles formas de estructurar el número y las operaciones numéricas de la aritmética. Es decir, no pensar en la aritmética como hacer cuentas, sino focalizar en otros aspectos. Y centrar la atención en las propiedades. Eso es lo que los autores llaman que podría ser el corazón del pensamiento. Eh, Tener esta disposición de usar, explicar y conectar con las propiedades. ¿Por qué estoy realizando esto y por qué es posible hacerlo? Al inicio vimos algunas dificultades y algunos ejemplos en el que, por ejemplo, valga la redundancia, se hacía una extrapolación lineal eh, de los exponentes, ¿no? 2 elevado a la AB, al producto AB, y los estudiantes suelen eh, distribuir el exponente, que sería igual a 2A por 2B, ¿no? Entonces,
ahí no hay una conexión con las propiedades y tampoco una explicación del por qué se está realizando de esta manera estos procedimientos. Entonces, el mirar la estructura sí focaliza precisamente en estos aspectos de, del trabajo con las expresiones. En ese sentido, se tiene que ser capaz de mirar la expresión, bueno, en este ejemplo, como una estructura cuadrática, pero cuando se mira esa estructura cuadrática, se puede también apreciar, se puede mirar que es posible transformar esa estructura cuadrática en otras que involucren términos lineales, ¿no? Eso es lo que se podría interpretar como mirar estructuralmente la expresión algebraica. Ya hablando en actividades propias de la álgebra escolar. Esto de la estructura viene a incidir en un contenido matemático importante que son los productos notables y que estos productos notables están presentes pues en varios contextos dentro de la matemática. Sin embargo, en sí la enseñanza y el aprendizaje de los productos notables presentan dificultades. Se ha reportado que pues se tiende, cuando los estudiantes trabajan con los productos notables, tienden a encontrar el valor de la literatura como si fuera una ecuación. Es decir, los estudiantes vienen ya de un trabajo algebraico, de resolver muchas ecuaciones, sistema de ecuaciones, y luego ven a los productos notables como eso, no como una identidad o como una relación que se cumple, sino como una ecuación que hay que resolver. No conectan esta característica de la identidad notable. Y lo más frecuente es que pueden reconocer la estructura del producto notable en expresiones simples. Es decir, si nosotros ponemos productos notables sencillos, como los que se aprecian aquí como un ejemplo, ellos pueden aplicar, reconocer la estructura del producto notable y aplicarlo. Pero cuando ya se proponen expresiones más complejas, como las que se presentan aquí, pues no pueden reconocer la estructura. Esto pone de manifiesto la complejidad de esta noción matemática y sobre todo la complejidad de desarrollar esta mirada estructural que hablan algunos autores. Y es que posiblemente esta, eh, esto que se encuentra o se manifiesta en los estudiantes sea porque de manera en mayor o menor presencia, los productos notables se muestran a los estudiantes como reglas a cumplir, que se memoriza el binomio al cuadrado y pues el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿no? Y así podemos referir pues al binomio conjugado o al binomio con factor común.
Es decir, se muestran como reglas a memorizar y no como el análisis de una relación que se cumple, de una identidad. Para focalizar o para mostrar precisamente esta complejidad y la incidencia que tienen los productos notables en el álgebra, este, voy a referir a dos documentos, a dos artículos bastante interesantes, no porque uno sea mío, pero que dan cuenta de la importancia del producto notable y la complejidad que representa, no solo desde el punto de vista de la formación de los profesores, sino también de los estudiantes. Voy a comenzar con el primero. El primer artículo, conocimiento de profesores de matemáticas en formación sobre los productos notables, publicado en Uniciencia, eh, contextualiza el caso de los profesores de matemáticas en el bachillerato en México. Es conocido que es compleja la formación de los profesores en este nivel porque no existe un programa formativo homogéneo y que sí, aunque existen algunas licenciaturas como licenciatura en enseñanza de las matemáticas o licenciatura en docencia de las matemáticas, en el marco de universidades, pues no son suficientes para atender la formación inicial de los profesores de matemáticas y los posgrados que existen relativo a la didáctica de la matemática o la matemática educativa tampoco son suficientes para atender la formación continua de estos docentes en este nivel educativo. A diferencia, claro, de una formación que tienen los profesores de escuelas normales, de primaria y de secundaria, que es homogéneo y que pues tienen rutas específicas que guían esta formación. El artículo se cuestiona sobre cuál es el conocimiento que poseen futuros profesores de matemáticas sobre los productos notables, es de carácter indagatorio, que pretendía pues, conocer cómo resolvían determinadas tareas, pues un grupo de 30 estudiantes que estaban en una licenciatura formadora de profesores de matemáticas, un programa de 8 semestres y que los estudiantes buscaban el quinto semestre. Se propusieron 6 tareas y se utilizó la noción de conocimiento matemático para la enseñanza, el MKT, para indagar sobre 4 subdominios del conocimiento. Voy a focalizar en uno el conocimiento común del contenido en el que se tenía por objetivo evidenciar cómo los futuros profesores identificaban el producto notable y si realizaban o no la operación indicada. Eh, la tabla muestra la distribución de las consignas en las tareas y cómo abarcaba precisamente 4 subdominios y que pues para esta presentación voy a focalizar en el conocimiento común, que es la tarea 1 y la tarea 2. Estas dos tareas podremos identificar los productos notables como binomio cuadrado, binomio conjugado y binomio con término común en sus formas simples. Uno se solicitaba directamente simplificar las expresiones y en el otro era contextualizado intramatemáticamente en los límites aparentemente indeterminados.
Se identificaron 4 perfiles. En el documento se hace alusión al conocimiento no desarrollado, en vías de desarrollo, parcialmente desarrollado y desarrollado. Entonces, en el perfil en el que el estudiante tiene desarrollado el conocimiento, se establece que identifica el producto notable y factoriza correctamente. En el segundo perfil, no identifica el producto notable, realiza la operación indicada y responde correctamente. El perfil 3 no identifica el producto notable, presenta errores y por lo tanto no responde correctamente. Y el conocimiento no desarrollado, el perfil 4 no responde. Se aprecia que pues los futuros profesores pueden abordar la tarea. Existe una mayor, no solo asertividad, sino también el reconocimiento de los productos notables en la tarea número 1 que pedía simplificar las expresiones en comparación con la tarea 2 en la que se indicaba calcular el límite. Esto da cuenta que el conocimiento sobre el límite influyó en la identificación del producto notable. Voy a comentar 2 ejemplos de estas 2 tareas, del inciso A para la tarea 1 y el inciso C para la tarea 2. ¿Qué sucedió? En este ejemplo de resolución que propone un profesor que cayó en el perfil número 2, que no identifica el producto notable, realiza la operación indicada y responde correctamente. El estudiante tuvo la necesidad de desarrollar el binomio al cuadrado para ver que la expresión en el numerador era igual al del denominador, poder cancelar y, y simplificar. No, en este sentido no factoriza el binomio. En el caso de la tarea 2, en el que el profesor Petres no identifica el producto notable, presenta errores y no responde correctamente, aplica el procedimiento para calcular el límite, pero cuando este procedimiento de sustitución es cuando no hay una discontinuidad en el punto dado y deja la expresión como que hay una indeterminación. Entonces no conecta que es posible transformar la expresión para eliminar, entre comillas, la indeterminación y poder calcular el límite. El conocimiento sobre los límites y qué significa que una expresión sea aparentemente indeterminada, está influenciando el cómo el estudiante aborda esta tarea. No manipulan o transforman adecuadamente las expresiones. En este sentido, como se mencionaba anteriormente, los futuros profesores en situaciones descontextualizadas son capaces de reconocer el producto notable, aunque en algunos casos necesitan realizar la comprobación para saber que vamos bien, ¿no? En otros contextos de aplicación intramatemáticos, como el cálculo de los límites aparentemente indeterminados, presentaron errores.
no solo en el reconocimiento de la estructura del producto notable, sino también en este caso en específico del artículo, en la resolución de los límites aparentemente indeterminados. De esta manera, pues sí, el conocimiento que los futuros profesores pueden tener sobre los productos notables tiene una incidencia en su uso en otros contextos intramatemáticos. El cierre del artículo indica que es necesario reflexionar sobre la formación de los docentes, en el sentido de que lo que se le proponga a los futuros docentes en sus escenarios de formación, sobre qué tareas se les plantea, qué actividades se les plantean, cómo abordar esas tareas y actividades, van a estructurar eh, su conocimiento matemático para el enseñanza. Es decir, el conocimiento que ellos tengan en este caso sobre los productos notables van a influir en otros dominios de su conocimiento, es decir, en su conocimiento matemático para la enseñanza, en, en el sentido de el conocimiento y los estudiantes, el conocimiento y el currículum. Este acercamiento directo con el contenido matemático influye en la forma en la que ellos van a presentar ese contenido a los estudiantes. Si durante su formación no se les acerca de una manera conceptual a este contenido matemático, pues no van a tener o no van a promover, mejor dicho, estas formas en su aula de matemáticas. Y también algo importante que deseo resaltar de este documento, de este artículo, es la importancia de considerar los aportes de la investigación para la formación de los docentes. La necesidad de considerar estos resultados que se hacen desde la investigación para formar a los profesores y que ellos puedan utilizar estos resultados en su aula. Establecer una congruencia. Aquí se especifica, el artículo especifica sobre el modelo del conocimiento del profesor. Existen muchos modelos del conocimiento. Aquí lo importante no es qué modelo es mejor. Entonces creo que es muy importante mencionar. La relevancia no está en qué modelo es mejor para, para que tenga incidencia en la formación de los profesores, sino que puede ser el MTSK, puede ser el MKT, puede ser CCDM de Godino y colaboradores, pero que sea congruente con las formas o las rutas para la formación de los profesores. Es en ese sentido que se realiza esta reflexión. Bien, en el segundo artículo, las autoras eh, Vega Castro, Molina y Castro, aluden precisamente a las dificultades de los estudiantes con el álgebra referente a esta manipulación alfanumérica. Contrastan pues esto que se reflexionaba antes desde pensamiento relacional y estructural
sobre el significado versus técnica, conceptual versus procedimental, y dan paso precisamente a la necesidad de promover esta mirada estructural en la enseñanza del arte. Las autoras definen en este manuscrito que el sentido estructural es una colección de habilidades relacionadas con transformar expresiones algebraicas, que permite a un alumno hacer un mejor uso de técnicas algebraicas aprendidas. Muestran un ejemplo de esto que es el sentido estructural, de, de apreciar subestructuras, de saber qué técnica es mejor aplicar, cuándo aplicarla, hasta reducir la expresión. Algo importante que señalan eh, las autoras y que va justo en la misma línea que propone Caput de la algebraización del currículum, de esta álgebra con comprensión, es que el sentido estructural viene precisamente a aportar a la comprensión de las matemáticas. Matemáticas con comprensión, con sentido. Y que va de la mano con el sentido operacional, con el sentido numérico y con el sentido simbólico, como un todo para precisamente desarrollar las, las matemáticas con eh, comprensión. Las autoras utilizan como marco los descriptores del sentido estructural de Hodge y Dreyfus, y particularmente para el descriptor 2 y 3, dada su complejidad, pues se desprenden dos subdescriptores, ¿no? Las autoras utilizan estos que están en una tonalidad más fuerte. Y la lógica que guía estos descriptores pues es el reconocer la estructura en su forma simple, en una forma compleja, y elegir las manipulaciones apropiadas. Es decir, una vez hecho el reconocimiento, qué técnicas son más apropiadas de realizar, ¿no? Trabajaron con 33 estudiantes de bachillerato en edades entre 15 y 18 años en España, y utilizaron los productos notables como binomio al cuadrado, binomio con factor común, binomio conjugado y otro binomio al cuadrado, pero al cuadrado de la suma. Y utilizaron también el cuadrado de la diferencia. La distribución de los ítems es como se muestra. Y ellas identificaron tres modos de actuación de los estudios. El que denominaron modelos. El modelo A aplica de forma directa la igualdad notable, es decir, lo reconoce, identifica. En el modelo B hay la necesidad de un procedimiento estándar que conduce al desarrollo o a la factorización. Y el modelo C pues no llega a la simplificación de la fracción dada. Muestran algunos ejemplos del modelo A y cómo pues el estudiante identifica de forma directa la igualdad notable. Por ejemplo, aquí en la tarea 2, el alumno 5 dice: ha aplicado el método de sacar el factor común. Reconoce
el término que se repite en la expresión para poder realizar la, la factorización. En el modelo B, lo que hacen los estudiantes es precisamente aplicar una técnica eh, estándar que conduce al desarrollo o a la factorización, es decir, no aplica directamente, no identifica directamente el producto notable, sino que lo desarrolla. Por ejemplo, en este caso, el alumno 5 dice: ha aplicado el método de Ruffin para simplificar el número. Y en el modelo C, pues no se llega a la simplificación. Se presenta esta distribución de comportamientos de los estudiantes del modelo A, que era como el esperado, el modelo B y pues el modelo C, que no, en el que los estudiantes no llegan a una resolución correcta. Es importante mencionar que en este caso los productos notables utilizados pues incorporan expresiones complejas, no solo sus formas simples, a comparación del trabajo realizado con los profesores en el que se trabajaron con formas simples. Y ahí podemos reflexionar sobre las diferencias encontradas. Naturalmente, eh, no estamos hablando de los profesores que dan en bachillerato en España, sino de futuros profesores que dan en el contexto mexicano la problemática que tiene su formación y que es muy diferente a lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en el contexto español. Las autoras sugieren eh, como reflexiones lo siguiente: es necesario considerar formas alternativas de transformar una expresión algebraica, de anticipar la utilidad de transformaciones algebraicas en una expresión y reconocer relaciones entre subestructuras. Aspectos un poco más detallados de los indicadores que proponen Hodge y Drake para el caso de los productos notables. Y algo muy importante también que deseo enfatizar de este estudio es que proponen aspectos que es necesario considerar en la tarea y que muchas veces no nos ponemos a reflexionar, como las variables de la tarea. Eh, es necesario analizar la complejidad de las expresiones, si podría existir alguna nivel de complejidad para el estudio de las expresiones algebraicas, en particular para el estudio de los productos notables, porque uno podría pensar que son tareas rutinarias o mecánicas, pero de acuerdo al enfoque que se propone del pensamiento relacional y pensamiento estructural, no necesariamente se tiene que adoptar ese, esa postura, sino que se puede tener un trabajo bastante rico con el puro trabajo álgebra. Aspectos cognitivos, precisamente demanda cognitiva de la tarea o conocimiento previo del alumno, cómo influye, y esto es algo importante porque si el estudiante es su primer contacto con estos aspectos, puede resultar hasta
complejo para el estudiante, que siempre ha tenido una mirada procedimental. Luego enfocar a lo conceptual puede resultar bastante, puede representar un reto. Y no solo pasa con los estudiantes, sino también en la formación de los profesores. Y también sugieren las autoras elementos relativos a la cultura o normas socioculturales del aula. Bien, ya visto estos dos artículos sobre productos notables, uno que habla sobre, los dos hablan sobre el estatus, ¿no? Cómo resuelven los estudiantes, uno en el contexto mexicano sobre la formación inicial de profesores de matemáticas, otro con estudiantes de universidad en España. Y pues estos dos escenarios pueden generar muchas reflexiones, no solo en cuanto al tipo de producto notable que se está utilizando en los estudios, los resultados arrojados que nos permiten reflexionar sobre cómo entonces estamos presentando, estamos desarrollando estos conocimientos. Entonces, voy a intentar contestar qué pasa entonces con la enseñanza y el aprendizaje de los productos notables. Desde mi postura, pienso que la enseñanza de los productos notables y el aprendizaje no ha podido concretarse de modo significativo por presentar lo que yo llamo discontinuidad. Uno que es el enfoque de enseñanza en la escuela primaria. Es decir, esto del early algebra o álgebra temprana no ha logrado permear completamente la enseñanza de las matemáticas en el nivel elemental. Esto provoca, o más bien tiene una incidencia en cómo los estudiantes conciben a las matemáticas, como procedimientos o como reglas que hay que memorizar, ¿no? Ahí en algún momento de la presentación, ¿no? Un binomio al cuadrado, ¿no? Y uno lo recita, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. Entonces, la enseñanza en los niveles elementales todavía está permeado por aspectos procedimentales. No ha podido penetrar esto del early algebra y por consecuente los estudiantes que llegan a secundaria y a bachillerato tienen una interpretación de lo que son las matemáticas y de lo que es el álgebra. El estudio del álgebra en la escuela secundaria sigue más o menos la misma ruta, el mismo sentido. Los estudiantes lo ven como reglas a seguir, como procedimientos a ejecutar y no como relaciones, no como eh, como esa necesidad de utilizar símbolos en el trabajo algebraico. De hecho, pues los estudios relacionados con el uso de las literales reflejan que hay una falta de significado, porque no lo dotan de sentido. Y también esto viene permeado por la enseñanza en la escuela primaria, ¿no? Porque en la escuela primaria vemos letras como son las etiquetas, ¿no? Base por altura, cuando vemos las formas. Entonces, esto procedimental que permea la enseñanza de primaria y secundaria no deja ver la riqueza de las matemáticas y la potencialidad del álgebra en sí mismo. El carácter funcional o útil de las matemáticas que se piensa que debe presentarse a los estudiantes para que tenga sentido
existe una tendencia, esto lo comenté también a mitad de la presentación, en el que para que los estudiantes le vean sentido a las matemáticas y al álgebra, tiene que ser aplicativo, tiene que estar relacionado con su vida, que sí es importante, pero el desarrollo del álgebra muestra la herramienta potencial que es el uso de la simbología. Si no nos hubiéramos quedado en el álgebra, en el álgebra retórica y ya, pero se tuvo la necesidad de una evolución hasta llegar al álgebra simbólica. Entonces, naturalmente, pues si hablamos de los productos notables, pues muchos dirían, pues ni es útil, ¿para qué? Quitémoslo. Y nosotros nos lo miramos más bien de una manera radical. O sea, hay algunos aspectos importantes del álgebra en sí mismo, no porque sean funcionales o útiles en otros contextos. Y todo esto se viene por una problemática mayor, que no se ha podido crear un puente entre investigación y docencia a través del uso práctico de resultados. Esto es, ¿qué sucede? Los investigadores realizan estudios empíricos en escenario de aula, con estudiantes, con profesores, y los resultados de estas investigaciones muestran la posibilidad de hacer un cambio en el aula, de que los niños de preescolar pueden pensar algebraicamente en el sentido que marca el erudito. Y claro, estos resultados, como al venir de investigadores, se comunican en artículos, que esa es como una actividad de las actividades sustanciales de los investigadores. Publicar estos resultados de investigación en artículos, en escenarios de divulgación, de difusión, que se conozca que es posible. Pero, ¿qué pasa con los profesores? Que son los que están en las aulas, los que son mayoría en las aulas, y los que tienen que hacer esta transformación o cambio, que no llega. Estos resultados de investigaciones a veces no llegan a los profesores y por lo tanto no pueden ver esto que mencionan los artículos que indican que sí es posible una, una enseñanza diferente en las aulas, que muestran que sí los estudiantes pueden aprender con comprensión, con sentido, en las diferentes, en geometría, en cálculo, en álgebra, en probabilidad y estadística. Hay muchas actividades propuestas en los artículos que dan evidencia que es posible hacer un cambio en la enseñanza de las matemáticas. Pero esto los profesores a veces no llegan y cuando llegan tampoco hay una manera en la cómo ellos pueden desarrollarlo en sus aulas, porque los profesores son profesores de matemáticas y no necesariamente son investigadores. El trabajo sustancial de los profesores es precisamente generar la construcción del conocimiento matemático en las aulas para que pueda haber una transformación o un cambio. Entonces, durante su formación y el desarrollo profesional que ellos tengan, hace falta conectar para que ellos tengan las herramientas que les permitan precisamente hacer esta transformación, precisamente incorporar elementos que permitan un cambio en la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Y creo que ese es lo que hace falta en la formación de los profesores. El modo es claroscuro también, porque hay algunos que dicen, es que el profesor tiene que ser investigador.
pero no, el profesor no va, su actividad sustancial no es publicar artículos, no es hacer investigación, es sí ver su escenario de aula, sí como un escenario empírico en el que pueda hacer injerencias que permitan los cambios, pero no necesariamente como actividad sustancial está publicado. Entonces, la formación y el desarrollo profesional tiene que tener ciertas características para que los profesores puedan afrontar los retos actuales que tiene la educación. Con eso me permito cerrar. Muchas gracias. Espero que esto genere muchas reflexiones y les comparto los artículos para una lectura profunda. Yo aquí hice alusión a algunos aspectos que para una servidora eran sustanciales en razón a los productos notables y esto del sentido de estructura. Muchas gracias a todos. Salud.